Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una importante cantidad de información circula en la tarde-noche de este miércoles 29 de noviembre. Sin embargo, hay una que estremece, primero por la vehemencia de quien la hizo circular, una madre venezolana, y segundo porque al escucharla uno con razón puede suponer que pudieran haber centenares, miles, quizá decenas de miles de situaciones similares, pero poca gente se atreve a hacer lo que hizo esta dama. Yo quiero que escuchen de inmediato el testimonio desesperado de esta madre venezolana desde la población de Naricual, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Escuchen. Yo quiero que me den información, dice esta madre venezolana. Yo quiero también informarles que, por supuesto, al recibir ese video me conmovió. Yo, por supuesto, hice lo que suelo hacer con estas informaciones. Mientras más escandalosa es la información, yo con más rigor la verifico. Yo, en primer lugar, ubiqué que en efecto existe una persona llamada Rebeca Mora, y que en efecto reside y vota en el pueblo de Naricual, municipio Bolívar, estado Anzoátegui, donde en efecto existe una instalación educativa llamada Liceo Bolivariano de Naricual. Hasta allí la constatación posible. Yo hubiese tendido más bien a pensar que esto era una exageración o una broma o campaña sucia incluso, pero después que ocurrió lo que pasó ayer en el Colegio San Agustín, en el este de Caracas, en el Marqués, que le metieron 150 reclusos a las instalaciones deportivas del colegio, estando los niños dentro del plantel. Pero después de eso uno puede creer cualquier cosa. Entonces yo simplemente hago un exhorto respetuoso y hasta amable al señor Fiscal General de la República, al señor Defensor del Pueblo, a los señores encargados de la vigencia y cumplimiento de la LOPNA, a que tomen cartas en el asunto. Por cierto, no para reprimir, ni amenazar, ni asustar a la madre que hizo la queja, sino a que metan en cintura a los burócratas, ¿vale? Estos burócratas desatados, que están en una carrera por ver quién jala más mecate que el otro al poder central, y son capaces de perpetrar estos y quién sabe qué otros atropellos. Cerrado este paréntesis entonces sobre el caso presentado por la señora Rebeca Mora de Naricual, municipio Bolívar del estado Anzoátegui, vamos a nuestro tema de fondo en el día de hoy. El tema, por supuesto, del referéndum consultivo sobre el tema del Esequibo. Yo he insistido en que son dos temas, no uno. Uno es el Esequibo,
la historia del diferendo, lo que se ha hecho para avanzar allí, lo que no se ha hecho, sobre todo en los últimos 25 años, cuál es el estado actual de esa situación y cuál es la perspectiva futura, porque el Acuerdo de Ginebra habla de un acuerdo práctico, pero nadie se atreve a dibujarlo. Estamos buscando criterio experto para que podamos entender y podamos, más allá de la propaganda, ubicar, ¿no?, cómo construir nuestra posición como ciudadanos frente a esto. Y tenemos en línea a una persona que tiene un conocimiento privilegiado de toda esta situación. Él fue embajador de Venezuela en Guyana. Fue embajador de Venezuela en Guyana en aquellos años en que los gobernantes de Venezuela no le decían a Guyana camarada, hermano querido. No llegaban a Georgetown a decir no vamos a tener objeciones cuando Guyana desarrolle proyectos de explotación para beneficio de los pueblos acá en el territorio en disputa. No. Sadio Garavini Di Turno fue embajador de Venezuela en Guyana en los tempranos años 80, cuando los gobernantes venezolanos tenían perfecta sintonía con el reclamo histórico de la nación y el Estado venezolano sobre el territorio Esequibo. Lo tenemos en línea en este momento. Embajador, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, denos su opinión sobre cuál es el estado actual del diferendo con Guyana, cuál es, en su opinión, el proceso que nos ha traído hasta este momento y cómo ve la situación. O sea, ¿tiene sentido esto que está ocurriendo? ¿Tiene sentido la realización de un referendo consultivo? ¿Tiene sentido la amenaza de ignorar la Corte Internacional de Justicia como instancia para debatir nuestros legítimos títulos? ¿Cómo ve usted esta situación en este momento? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Hugo, gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos escuchan. Mira, tú estás tocando una cantidad de puntos que, bueno, en radio es complejo sintetizar. Una cosa es cómo hemos llegado hasta aquí y otra cosa es el tema propiamente de lo que estamos viendo el referendo. Cómo hemos llegado hasta aquí es una historia muy larga. Sin embargo, como tú ya tocaste un punto muy importante, uno de los errores más graves de los últimos 24 años, que fue cuando en el 2004 el presidente James Lofton dio la declaración que tú mencionabas, en la cual decía que de ahora en adelante Venezuela no se iba a oponer a las inversiones transnacionales en Esequibo siempre y cuando favorecían a la población. Ese era una de las pocas armas de presión que se tenía, que había tenido siempre la República Civil antes de Chávez, para presionar a negociar el tema, que era precisamente inhibir a las grandes empresas transnacionales de invertir en el Esequibo, tanto territorial como en áreas marinas y submarinas. Entonces ahí se perdió a cambio de nada, ¿verdad? Porque después Chávez de todas maneras le dio la factura petrolera, la cooperación en materia de compra de arroz, etcétera, precios subsidiados para arriba, no para abajo. Bueno, en fin, el otro gravísimo error que se cometió fue en el 2007, cuando el presidente Chávez dio otra declaración que decía que, bueno, la reactivación de la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo que se dio en 1972 fue por presión del imperio que quería desestabilizar el gobierno no independiente todavía, pero de izquierda,
para Macmillan, que es un primer ministro conservador británico, decirle, mira, no le den la independencia a esto hasta que se cambie el gobierno. Bueno, efectivamente eso fue lo que pasó. Pero el embajador de Guyana de esa época que yo conocí, el doctor Ismael Odin, era un tipo muy bien preparado y inmediatamente lo que hizo fue dar una declaración nacional y decir, bueno, pero si el presidente Chávez piensa así, deberían coherentemente mañana retirar la reclamación del FPI. Bueno, todo eso tiene los guyaneses anotados, obviamente. Bueno, y el otro gravísimo error fue el 2013, cuando Guyana, los primeros descubrimientos de petróleo, las primeras concesiones, hubo la detención del barco Technic Verdana, de un barco que era de una compañía norteamericana de valoración cíclica petrolera, lo detuvo la Marina venezolana y entonces Guyana ahí evidentemente resintió la compañía. Esos son barcos que cuestan $2 millones al mes y la Canciller de Guyana dio al final del 2013 un discurso diciendo, bueno, hasta aquí llegamos nosotros con los buenos oficios que llevamos 26 años sin llegar a nada. Ahora yo quiero terminar de una vez por todas este asunto y quiero llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia. Y entonces los buenos oficios era una negociación bilateral asistida. Bueno, ¿qué hizo Guyana? Fue al secretario general y le dijo, quiero ir a la Corte Internacional de Justicia. Recuerden que el secretario general de la ONU, según el Acuerdo de Ginebra, tiene la posibilidad, y las dos partes no están de acuerdo en encontrar un medio de solución pacífica para resolver la controversia, de decidir cuál es el medio de solución pacífica para resolver la controversia. Entonces, Guyana dice, hasta aquí llegamos nosotros, 26 años sin llegar a ningún resultado, quiero ir a la Corte Internacional de Justicia. Que ya hizo Venezuela por 5 años, no, del 13 al 17. Bueno, le fue y le decía, no, nosotros queremos seguir con los buenos oficios, o sea, la negociación bilateral asistida, que no había servido por 26 años. Imagínate ustedes que debe haber pensado el secretario general. Y que la conclusión fue que 2 secretarios generales, no uno, 2, Ban Ki-moon y Gutiérrez, más el último buen oficiante, Dag Nylander, el noruego, interpretaron de acuerdo al Acuerdo de Ginebra, nos llevaron a la Corte Internacional de Justicia. Y ahí viene la primera falsedad del gobierno diciendo que llegamos a la Corte con una demanda unilateral de Guyana. No, fue por el Acuerdo de Ginebra que los 2 secretarios generales y el último oficiante estuvieron de acuerdo en llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia. Y entonces nosotros ahí en ese momento dijimos, no, nosotros no aceptamos la jurisdicción. Fuimos a la Corte y la Corte asumió la jurisdicción. Ustedes saben que la Corte Internacional de Justicia tiene el derecho de decidir, tiene la competencia de decidir su propia competencia. O sea, una vez que le presentan el caso, ella puede decir, somos competentes, y efectivamente esta fue la respuesta. Y Venezuela ingresó al proceso. Y esa otra falacia que se está diciendo, lo vamos a desconocer la Corte. Ah, sí, pero ya entraste. Ya fue varias veces a la Corte. Se nombró un juez ad hoc, que es un juez que puede decidir una de las partes, que sea un juez adicional a los 15 de los magistrados normales de la Corte Internacional de Justicia. Se nombró un agente del Estado, que es el que representa a Venezuela, es el caso del embajador ante las Naciones Unidas, Mucala, etc. Fue la Delcy Rodríguez, fue como 3 veces, con una delegación inmensa a la Corte. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte, en este momento, aunque nos echemos para atrás, como parece que quiere hacer el gobierno
ideas, con los mejores especialistas, juristas nacionales e internacionales, para presentar nuestro caso ante la Corte. Y tenemos, oye, que va a ser cuesta arriba, pero tenemos base para defendernos. O sea, tenemos base de que nos hicieron una justicia histórica de 1899, tenemos derechos históricos, tenemos pruebas para eso, vamos a hacerlo. Pero si no nos presentamos, estamos como aquel que viene acusado de un delito, lo llaman al juzgado y no va. Y si no va, es considerado confeso. Ese es el problema de fondo. Ahora, otro punto es el cambio, lo que tú tocas, el referéndum. Bueno, el referéndum, en cambio, es una gran maniobra política para distraer la atención de muchas cosas, del éxito de las primarias, del desastre socioeconómico que estamos viviendo en Venezuela, por lo cual 7,5 millones se han ido del país, el complicarle la vida a la oposición, porque el juego es: si vas al referéndum, si aceptas el referéndum, eres patriota; si no aceptas el referéndum, eres un patria. Este otro es esquemita político. Pero en el verdadero, si uno analiza lo que está pasando, pregúntale en la calle qué sabe la gente de esas preguntas. No tienen idea. La gran mayoría de la población no tiene idea. ¿Qué significa decir de Estado que de acuerdo en desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema? Bueno, eso lo saben algunos, pero muy pocos. Y es precisamente que vas a desconocer si ya estamos. O sea, y la otra punto grave es que ya el gobierno dijo que no vamos a reconocer la jurisdicción de la Corte y se lo pide al pueblo después. O sea, es incoherente. Debería haber por lo menos esperado el resultado del referéndum y después decir, bueno, de acuerdo al referéndum, nosotros desconocemos la jurisdicción de la Corte. O sea, eso es un insulto a los venezolanos, porque decirle, hacerle una pregunta cuando ya tomaron la decisión es realmente, repito, ridículo. Y después está el tema de que la razón por la cual el referéndum es inútil y dañino una parte, ya lo dije, porque es dañino por la pregunta 3. La pregunta 3, que es la que estamos hablando, que quiere desconocer la jurisdicción de la Corte, y eso lo que va a hacer es simplemente hacer que la Corte sentencie en contra de nosotros, porque no nos defendemos. Y después la quinta pregunta, que es la otra pregunta, la cual se le dice: ¿quiere usted que formar un nuevo estado que se llama la Guayana Esequiba? Recuerda que hasta ahora era zona en reclamación, o sea, el mapa tenía unas marcas, ¿verdad?, unas rayas, era precisamente para definir que es una zona en reclamación. Ahora lo quieren inmediatamente meterlo en el mapa. Ahora habrá un nuevo mapa en el cual no incluye con el estado Guayana Esequiba. Ok, muy bien. Y entonces, ¿qué pasa después? El día que montan el mapa, entonces hay que ejercer la soberanía. ¿Qué significa? Van a mandar al ejército, a la policía, para la región Esequiba, de la cual está. Recuerda, no es un territorio de nadie, es un territorio que tiene la posesión, la tiene Guyana desde 1899. Entonces, una acción de fuerza. Bueno, eso es lo que está el mundo viendo, y por eso no solamente se expresó CARICOM, sabemos perfectamente que Cuba ha apoyado a Guyana todo el tiempo, y el Carmen Huerta ha dicho que está precisamente muy atento a cualquier situación de esta, y además el único que ha apoyado a Venezuela en ese punto, ¿quién es? Ortega, o sea, la dictadura bananera de la pareja siniestra que tenemos en Nicaragua, porque, repito, Cuba ni ha hablado porque siempre ha apoyado a Guyana, y el resto de la comunidad internacional, toda, no es que apoya a Guyana, apoya a que la solución sea pacífica y por la vía del derecho internacional. O sea, lo apoya a la Corte
impresionante. Estamos haciendo el ridículo cuando dicen que la Corte está suelto de la EXO. Suelto de la EXO. Ahí hay un juez chino, hay el juez ruso, el juez brasileño, el juez mexicano, el juez marroquí, el juez sómalo, y ahí para tocar, son 15 magistrados de primer nivel nombrados cada uno por su gobierno, y son todos a sueldo de la EXO. Además, otra falsedad, la EXO tiene solo el 45% de la compañía propietaria de la más grande concesión que se llama Stavros Petrolera. Pero el gobierno se le olvida que el 25% lo tiene la China National Offshore Oil Corporation, o sea, los chinos, y el 30% lo tiene la Chevron. La Chevron, la que trabaja aquí en Venezuela, la única petrolera importante que trabaja en Venezuela, que tiene el 30%. O sea, que si tú sumas Chevron más los chinos, tienes mayoría. Pero qué curioso, solo la EXO es la que está atacando. Bueno, esto todo es te repito, una narrativa que una parte del gobierno, la parte menos seria, porque había una parte seria del gobierno que quería seguir el proceso en la Corte, que es lo responsable. Pero en estos últimos meses, el sector, digamos así, de la narrativa ideológica imperialista ganó la batalla y se metieron en este referéndum que, te repito, es inútil, innecesario y dañino. Pero además, el colmo del ridículo es que en la pregunta 5 dice, bueno, porque le vamos a dar la cédula y el pasaporte venezolano a los incentivanos. Imagínate tú, Guyana es el país de mayor crecimiento económico al mundo de los últimos 2 años. Creció más del 50% anualmente. Y están regresando todos los emigrantes guyaneses que han venido en los últimos 40 años. Están regresando al país. Y hay un aumento de la inmigración también de otros países, colombianos, brasileños, etcétera, y entre los cuales 35.000 venezolanos que se puede imaginar para llegar a Guyana. No hay carretera, es selva por un lado, la única carretera tiene que ir hasta Boavista, en Brasil, y después 500 kilómetros de tierra para llegar a Georgetown. Y del otro lado, la única forma de todos estos venezolanos de ir a Guyana ha sido tomar un barquito, además peligroso, muchos se han muerto en este pase, que va desde el delta Macuro hasta la costa del Esequibo. Entonces, le vamos a dar, van a estar muy contentos esos esequibanos, le van a dar el pasaporte venezolano, que como tú sabes, no está sirviendo mucho en el mundo últimamente, y de un país del cual se han ido 7,5 millones por la miseria y el desastre que vivimos en el servicio público. Esa va a ser el atractivo para que los esequibanos decidan ser venezolanos. Es realmente ridículo. Y entonces ahí te das cuenta que todo esto es una gran maniobra política para distraer la atención, todo lo que te dije antes, y enarbolar la bandera patriotera para hacer, recuerda, todos los gobiernos autoritarios en general, cuando tienen problemas internos, tienden a fomentar alguna crisis externa para movilizar la población en función alrededor de la bandera nacional. Ahí también hay algo de eso. Así que bueno, como tú ves, es un problema complejo, difícil, pero lo que deberíamos hacer es hacer la tarea. Tenemos unos meses todavía, el 8 de abril, tenemos que presentar la contramemoria, o sea, nuestros argumentos ante la... Se nos cayó la comunicación con el embajador Sadio Garavini, pero bueno, creo que ya se nos acabó el segmento y fue ampliamente
expresivo el embajador Sadio Garavini di turno. Explico, él no tiene, por supuesto, con este gobierno ningún destino diplomático. Sin embargo, en la carrera diplomática, porque Sadio Garavini es un diplomático de carrera, no un diplomático a la carrera, sino de carrera. Después que se llega a la condición de embajador, ese título se le sigue aplicando, independientemente de que no tenga ningún destino exterior en ese momento. Por eso digo, el embajador Sadio Garavini, que fue embajador de Venezuela entre 1980 y 1984 en Guyana, nos está dando, por un lado, la explicación histórica, ¿no? Cómo se conforma la reclamación de Venezuela sobre Guyana y la legitimidad de nuestros títulos. Segundo, que todo lo que se ha hecho en esa materia, la denuncia del Tratado de 1899, la construcción del Acuerdo de Ginebra de 1966, toda esa historia. Luego nos dice todo lo que no se ha hecho, ¿no? En los últimos 25 años, los gobiernos de Chávez y de Maduro. Y luego esta situación que tenemos hoy, ¿no? Tendríamos que presentar lo que se llama en términos técnicos jurídicos la contramemoria, ¿no? Es decir, los argumentos de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia el próximo 8 de abril. El gobierno pareciera que no quiere hacerlo, pareciera que quiere perder por forfeit y quiere también realizar este referéndum para pasado mañana decir, no, nosotros no fuimos a la Corte, fue porque los venezolanos nos dijeron que no lo hiciéramos. Cosa muy grave, cosa extremadamente grave, porque como estamos viendo, nosotros no nos estamos enfrentando a Guyana, ¿no? Ese paisito pequeñito que está allá abajo en el mapa. No nos estamos enfrentando a una compañía petrolera, a la Exxon, por grande y poderosa que pueda ser. No, como nos acaba de decir el embajador Sadio Garavini di turno, allí está la Exxon, sí, pero también está China, también está Cuba, también está la Commonwealth, es la Federación de Países y Comunidades que son o fueron parte del Reino Unido, de la Comunidad Británica. Está el CARICOM completo. Están empresas de Europa Occidental como la Total francesa, pero también está la empresa petrolera más importante de Malasia, es decir, está Europa Occidental y está el tercer mundo. Está Estados Unidos y está China. Está Almagro y está Cuba. Todo eso contra Venezuela. Y tenemos acá un gobierno que en lugar de hacer su trabajo, entonces hace propaganda, hace campaña electoral, hace un referéndum. Ese es el planteamiento que nos acaba de hacer el embajador Sadio Garavini di turno. Vamos a ir a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y al retorno vamos a estar escuchando sus opiniones por el 0212-284-0494. Repito, 0212-284-0494 y 0212-285-2735. ¿Qué dicen ustedes? ¿Van a votar el domingo? ¿No van a votar el domingo? ¿Por qué van a votar el domingo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por qué no van a votar el domingo? Y entonces, ¿qué se plantean? Todas esas cosas podemos escucharlas, como siempre, como suele ocurrir con los oyentes de Rumbos, con respeto, con altura. Tenemos el micrófono abierto. Vamos al corte, ya regresamos. Oh. ¿Qué empezó a sonar el teléfono? Claro. Sí, buenas noches. Regresando al corte, Miguel. ¿Ya empezaron? Dios. Okay. Sí. La gente, chicos, tan noble. Tan noble. Para los amigos que nos siguen a través de las redes, seguramente habrán escuchado el nombre de nuestro entrevistado, Sadio Garavini di turno. No suena muy criollo, ciertamente, y ustedes dirán, pero bueno, como ese señor italiano está hablando de la política exterior venezolana. No, Sadio Garavini di turno es venezolanísimo, venezolanísimo. De hecho, su padre, ¿no? Sadio Garavini, escribió un libro que hace 50 años estuvo en la lista de bestsellers del New York Times.
Ese libro se llamaba Lolomai, el río de los diamantes. Y es mitad ficción, mitad historia de sus aventuras, de las aventuras de Sadio Garavini en la selva amazónica, en la Guayana venezolana, en la Guayana Esequiba. Es un libro, repito, espectacular. Realmente tú no sabes en qué momento es novela y en qué momento es historia, pero es un libro espectacular que, repito, hace 50 años fue bestseller en las listas del New York Times, y hace poco, en 2021, fue republicado por el editor Sergio Davar. Repito el nombre, Lolomai, el río de los diamantes. Lo van a disfrutar si lo buscan. Bueno, de allí, de esa estirpe de conocedores de la selva venezolana, viene Sadio Garavini de turno, la persona que acaban de escuchar, embajador de Venezuela en Guyana, en aquellos tiempos en la que los gobernantes de Venezuela defendían el Esequibo y no le decían a los guyaneses camarada, mi hermano del alma, ni ninguna de esas cosas. El río de los diamantes. Me preguntan por acá sobre el caso de la señora Rebeca Mora. Repito, nuestra relación con ese tema, con ese caso, es la que expliqué. Nos llega la información, por cierto, de parte de un importante activista del movimiento de jubilados y pensionados, el señor Luis Cano. Nosotros hacemos la verificación del caso, o sea, determinamos que en efecto existe alguien llamado Rebeca Mora en la población de Naricual, que vive allí, que vota allí, y que tiene aproximadamente la edad de la persona que aparece en el video. Hecha esa constatación, pasamos a publicar en nuestras redes el video de esta madre ciertamente indignada. Repito, si no hubiera ocurrido acá lo que pasó en el Colegio San Agustín del Marqués, yo hubiese pensado que este video era una exageración. Pero después que ocurre esto en el este de Caracas, en el Marqués, mira, en Naricual, por allá, por el oriente venezolano, puede ocurrir cualquier cosa, ciertamente. En todo caso, nosotros estamos llamando de manera respetuosa a las instancias del caso, los consejos de protección del niño, niña y adolescente, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República, a que hagan la investigación, la contratación del caso. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En efecto, nuestros micrófonos están abiertos. 0212-284-0494, 0212-285-2735 para conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Tiene sentido votar en el referéndum del próximo domingo? ¿Cómo piensan hacerlo? ¿No piensan votar? ¿Por qué razones tendrían que asumir esa postura? Todo eso, repito, con el respeto que acostumbra siempre la audiencia de Rumbos al hacer uso de nuestros micrófonos. Tenemos un oyente en línea. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? ¿De dónde nos llama? Buenas noches, yo me llamo Nilda Vázquez, vivo en las Fuerzas Armadas. Me tocaba votar en el Ministerio del Trabajo a media cuadra de la esquina Cerrequí. Me busqué en el teléfono inteligente y estoy ubicada en el edificio Simón Catedral, Misión Vivienda. Pero ¿dónde queda esto? No tiene más dirección. Es un enredo. Entonces voy a poner yo a buscar todos los edificios que se llamen Simón y Misión Vivienda. La sacaron de su centro de votación habitual y la pusieron en una dirección indefinida. Sí, y no tiene dirección. Nada más dice edificio Simón Catedral, Misión Vivienda. ¿Dónde queda esto? Edificio Misión Catedral, Misión Vivienda. Ajá.
Ajá. Imagino que será en la parroquia catedral, pero sigue siendo extremadamente vaga. Muy lejos, porque son 3 cuadras de donde yo voto. Ahí quedan 2 colegios cerquita del gobierno. ¿Por qué me mandaron tan lejos? Yo quiero votar. Y además una misión vivienda. Sí, Además. y a mí me tocó, perdón, y a mí me tocó empezar a trabajar en zona fronteriza, cuidando frontera, en la tierra de Perijá. Y no puede ser. Se han tenido tantos trancazos que, bueno, me da la impresión que es de mala intención Claro, por claro. los partidos. Porque cada vez que yo me cambiaba, me asesoraban y me daban mi traslado por medio de partido. Sí, eso no puede ser. Señora Soy Digna, una persona de la tercera edad, ya cumplí 80 años. imagínate tú. No, entonces no puedo votar. Y entonces van a decir que soy antipatriota. Bueno, señora Digna, tomamos nota de su reclamo y se lo hacemos llegar a las instancias del Consejo Nacional Electoral. La señora Digna Vázquez desde la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Tenemos otro oyente? Bueno, siguen abiertos nuestros micrófonos por el 0212-284-0494, repito, 0212-284-0494 y 0212-285-2735. Nos escribe el embajador Sadio Garavini, preguntándonos si hubo problema técnico de otro tipo. Exactamente, fue un problema técnico, embajador. Exactamente, se cayó la llamada. Pero le agradecemos tremendamente su tiempo y lo claro y conciso de su exposición. Tenemos una llamada. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Se cayó la comunicación. No es de extrañar si se nos cayó con el invitado central. Repito, 0212-284-0494. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Aló? ¿Aló? Se escucha muy tenue. Por favor, hable más fuerte. ¿Perdón? Se escucha muy mal. Por favor, intente de nuevo. 0212-284-0494, 285-2735. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, tú. Gusto en saludarte. Soy Olga Rodríguez de la Avenida de Funes Conde. Señora Olga Rodríguez, la escuchamos. Mira, tú, yo de verdad te digo que confundida. Yo en caso tal, votaría por la opción que dio Rocío Samiguel, pero a mí lo que más me molestó, que esta opción del referéndum, del efectivo, lo sacaron a los 2 días después de las primarias. Y de verdad que yo fui testigo de la primaria y esto fue puro, limpio, y la gente fue a votar hasta con la lluvia y todo. De verdad que yo no tengo muchas ganas de votar, porque me parece que son un capricho, de verdad. Gracias, gusto en saludarte. No, muchísimas gracias a ti. Era Olga Rodríguez desde El Conde, la avenida Lecuna. Nos dice que ella tiene ganas de votar, que si votaría lo haría de acuerdo al consejo, la sugerencia hecha por la doctora Rocío San Miguel, que dice que votemos sí las 2 primeras preguntas y no las 3 últimas preguntas. Tenemos otra llamada. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas noches, Chugo. Te habla Guillermo Dávila de Katia. Guillermo Dávila de Katia, el nombre cantante. Te escuchamos. Sí, señor. Mira, Chugo, los poderes se ejercen, no se consultan. Por lo tanto, yo no voy a votar. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por tu opinión. Repito, 0212-284-0494, 285-2735. Muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Ahora sí. Sí, dinos.
Bueno, muchísimas gracias por tu aporte. Está la ciudadana quejándose pues de el maltrato recibido en la instancia electoral. Muy buenas noches, ¿de dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mi amor, yo llamo de San Martín, yo soy la señora Urbina Luisa. Luisa Urbina de San Martín, buenas noches, te escuchamos. Mira, escúchame algo. Ajá. Estos que dicen que no van a votar, no quieren a su país. Pero no los influencias también tú con tu forma de ser, porque tú también haces un trabajo muy demasiado pésimo, haciendo siempre lo contrario de lo que deberías hacer. Esas personas que dicen que no van a votar, que no voten, la mayoría sí lo va a hacer, porque queremos a nuestra patria, como debe ser. Es todo. Me parece muy bien, muchísimas gracias y mucho respeto por tu opinión. Repito, 0212-284-0494, 285-2735, los teléfonos de la participación ciudadana acá en Radio Rumbos. Como ustedes están escuchando, por cierto, a propósito de este tema, yo a estas alturas del partido todavía no he dicho si voy a votar, si no voy a votar y por qué en un sentido o en el otro. ¿Saben por qué no lo he hecho? Justamente por lo que decía la ciudadana que acaba de participar. Porque creo que mi trabajo, que mi función es precisamente crear espacios para el debate ciudadano y para que la gente se informe. Aquí hemos tenido personas que, como el geógrafo Rafael Ruano Montenegro, cree que hay que votar y que hay que participar. Y por cierto, es un señor, es un gran venezolano que tiene un conocimiento muy amplio de la materia. También hemos tenido a ciudadanos como el abogado Héctor Faúndez, académico, que cree que el referéndum no tiene ningún sentido y también lo hemos escuchado. Aquí hemos escuchado todas las opiniones, porque de eso se trata. No se trata de manipular, se trata de formar e informar. Tenemos otra llamada, muy buenas noches. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llamas? Te escuchamos. Discúlpame, pero no se te entiende nada. Trata de utilizar otro teléfono o llamarnos al segundo número. Repito, los dos números, 284-0494, 285-2735. Muy buenas noches, te escuchamos. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, por favor. ¿Tu nombre y de dónde nos llamas? Mi nombre es Jairo Guevara, de aquí en la parroquia Santa Rosalía. Jairo Guevara de Santa Rosalía, te escuchamos. Mire, hermano, aquí los chavistas no tienen por qué acusarnos al que no vote de traidor a la patria, porque el primero que nos metió en este lío fue el señor Chávez en el 2004, cuando permitió lo que nunca lo había hecho ningún gobierno democrático de la Cuarta República, que Guyana penetrara el territorio de la Guayana Esequiba para hacer explotaciones. Entonces el señor Chávez es el primer culpable y el primer traidor a la patria, y lamentablemente es triste que siendo un militar, sabiendo que el primer deber de un militar es preservar la integridad territorial de la nación, él falló en ese sentido. Entonces él nos metió en este lío y ahora vienen ellos a dársela de patriota. Así que yo honestamente no pienso votar. Jairo. Gracias. No, gracias a ti, Jairo. Jairo Guevara desde Santa Rosalía, exponiendo también con mucha firmeza su posición. Repito, 0212-284-0494, 0212-285-2735, los teléfonos de la participación ciudadana en Radio Rumbos. Muy buenas noches, ¿de dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, Hugo. Yo soy uno de los propietarios de ese programa. Recuerdo que lo fundamos en el Teatro Chacao. José Silva de Cáceres. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va? Un gran abrazo. Gracias por tu... Mucho respeto para tu persona, Chugo. Igualmente, José. Te escuchamos. Mira, Chugo, es increíble que el Esequibo, en vez de unirnos, nos está desuniendo. Me parece una cosa injusta. Pero lo que pasa es que esto se hubiera hecho en febrero, todos vamos a votar, pero nosotros sabemos, yo particularmente creo que esta es una maniobra política del gobierno. Imagínate cuando iba empezando el programa, esa vergüenza de que hayan obligado a unos niños a votar. ¿Cómo piensa el gobierno, piensa alguien que yo puedo apoyar esa infraestructura? Por eso, Chugo, con todo el cariño y con todo el respeto, me siento más venezolano que nunca, pero no voy a ir a votar, porque me parece que es una maniobra política de régimen para distraernos.
Muchísimas gracias, José. Era José Silva desde Katia. Repito, 0212-284-0494, 285-2735, los teléfonos de la participación ciudadana en Radio Rumbos. El tema, el Esequibo. El segundo tema, el referéndum. Ojo, lo estoy diciendo con mucha claridad, son dos temas, no uno solo. De hecho, yo coincido con el señor José Silva. Yo lamento que el referéndum nos divida. El Esequibo nos une. Todos los venezolanos estamos claros y contestes en que el Esequibo es nuestro, que el Esequibo es venezolano, que tenemos suficientes títulos históricos para reclamar el Esequibo. Todos estamos de acuerdo en eso, pero el referéndum, ¿no?, plantea divisiones dentro de la masa venezolana. Tenemos otra llamada. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. Soy Pedro Azuaje, aquí de Los Dos Caminos. Pedro Azuaje de la Urdaneta. De Los Dos Caminos. De Los Dos Caminos. Te escuchamos. Lo que tenemos que estar pendientes es el presente ahorita. Si el gobierno se presentó a los tribunales, que termine con eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que debemos estar todo el mundo pendiente aquí. Y yo lo que veo, claro, es mi opinión. Pero entonces vamos dejando de quedarnos quejando que si nos unen, que si no estamos unidos, no. Ese territorio, nacimos con ese territorio y tenemos que defenderlo. Y tenemos que exigirle al gobierno y al propio gobierno que esté ahorita mandando y que vaya a mandar o que estén en la posición, que defiendan nuestro territorio. Porque ya basta de piratería de todo el mundo, de fuera de estos gobiernos, entonces todos quieren estar ya no quitó territorio y entonces quieren seguir con lo que está pasando. Eso es mi mensaje. Muchísimas gracias, Pedro. Pedro Azuaje de Los Dos Caminos dice, bueno, haya pasado lo que haya ocurrido en la historia, el momento presente implica este riesgo y frente a este riesgo hay que defender nuestro espacio. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? De Antímano. Te escuché apenas eso, de que eres de Antímano. Dinos para ver si logramos entender. Ajá. Deportiva que está en La Vega y hubo un gran desorden y hubo una falta de respeto a la gente. Realmente, amiga, discúlpame que te interrumpa, pero es que no se entiende nada, pero lo poco que logramos entender, en efecto, estamos completamente de acuerdo. Tenemos evidencia acá en la emisora, personal nuestro acá en la emisora, bueno, aprovechando el llamado público que hizo la vicepresidenta de la República, el anuncio público de que supuestamente había un operativo de celebración express para facilitar el voto el próximo domingo. Bueno, hubo personal acá que tenía problemas con su documentación, fue a tratar de hacerlo y no lo logró. Pasaron todo el día haciendo cola, hubo disturbios, hubo problemas, hubo reclamos y no hubo manera de sacar ese documento. Así que, bueno, nos hacemos solidarios con tu reclamo y nos hacemos eco de tu planteamiento. Repito los números de la participación: 0212-284-0494, 0212-285-2735. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mira, soy Miguel Barrios, de Valle La Pascua, Estado Guárico, de Municipio Magomito. Ajá, señor Barrios de Valle La Pascua, te escuchamos. Mira, yo le quiero decir a esta persona que el gobierno dice que el equipo es nuestro. Yo desde que tengo uso de razón siempre he escuchado que el equipo siempre ha estado en disputa. Eso no tiene nada que ver el venezolano común y corriente. Pienso yo, pues tiene que ir el gobierno
discutir eso allá con ese país, pues, con Guyana. Entonces le pregunto yo a esta señora que dice que Venezuela es de nosotros, no nos beneficiamos actualmente ahorita de PDVSA, señora, que la tenemos aquí en Facón, en Anzoátegui, en el Orinoco, y nos vamos a beneficiar, señora, de una tierra que está lejos en disputa todavía. No seamos tan ignorantes. Mire, si alguien en esta vista, era yo. A mí me da vergüenza haber votado por Chávez. Esto fue el primer expropiación de Venezuela. Yo tengo una finca aquí en Mahomito que me expropiaron a 1.015 hectáreas. No la había expropiado ya, el que salieron ya había vendido en 3 y 4 pedazos. Díganme usted, ¿quién es el primer sinvergüenza? Hugo Rafael del Fría. Nicolás Maduro, primer principal, no sabemos si es venezolano. ¿Dónde nació ese té? No tiene papá, no tiene hermano, no le conocemos nada. Díganme ustedes, ¿tengo razón o no tengo razón? Entonces yo le pregunto, ¿sabes qué sí tenemos que hacer nosotros venezolanos? Hacer un referéndum consultivo, que si queremos que si María Corina sea la candidata de Maduro, sí o no, y nos preguntan a nosotros, el pueblo venezolano, y se acaba el problema. ¿Quién es la historia? Señor Barrios de Vallalpascua. Mira, ustedes quieren que María Corina sea presidente de Venezuela, sí o no, más nada. Así es sencillo. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a ustedes, el señor Barrios desde Vallalpascua, dándonos además su testimonio como ex votante del PSUV, hoy desengañado. Muy buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Mira, Chugo, es Guillermo Dávila de nuevo, porque quiero aclarar algo muy importante, Chugo. ¿Cómo no? La señora que llamó, que dijo que supuestamente no era venezolano aquel que votara, yo le quiero dar el siguiente consejo. Señora, lea e infórmese. ¿Quién realmente fue el que entregó ese equipo? Incluso lo hizo así como una propaganda, entregando el equipo, y no lo defendieron, porque los gobiernos de la Cuarta sí estuvieron defendiendo el equipo. Y es lamentable, Chugo Torrealba, y triste que todavía existan venezolanos que por un color político crean que los demás no existen y ellos son los que existen. Porque fíjate tú, ahorita en la plaza de Calle, donde yo me encuentro, tienen un tremendo bonche, una tremenda fiesta. Mientras aquí se está haciendo una tremenda fiesta y un tremendo bonche con esto del Esequibo, Guyana se está preparando, se está apropiando, está haciendo todo lo que le da la gana. Y aquí el gobierno celebrando. ¿Qué te parece eso? Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias al señor Dávila desde Catia. Bueno, ya son las... Bueno, vamos a atender esta última llamada. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Coromoto de La Pastora. Coromoto de la Pastora. Buenas noches, te escuchamos. Bueno, mira, yo realmente no voy a votar, porque esto es un problema de Estado desde hace muchos años. Y ahora, justamente, por una situación que no es conveniente para el gobierno, quieren ganar tiempo para ver qué es lo que ellos pueden hacer, porque como nos sorprendió tanto la cantidad de votos que sacó en la primaria la señora Corina, entonces esto como que me puso loco. En cuanto a la señora que dice que lo que no votamos, no queremos el equipo, está muy equivocada. Nosotros los que no votamos, solamente no nos vamos a apoyar la sinvergüenza del gobierno. Porque nosotros, si realmente al gobierno le interesara la Guyana, yo hubiese mandado a las Fuerzas Armadas a que quitaran la bendita bandera que colocaron allá. Y sin embargo, no tuvieron, como se dice, las agallas para el día siguiente mandar un comando y quitar la bandera. Pero si ponen al pueblo a que el pueblo tome decisiones por ellos. Cuando es un problema de Estado y cuando hemos estado desde hace muchos años con ese problema. Y como dicen otras personas que han participado, cuando Chávez no se dio, nadie dijo nada. Pero entonces ahorita, sí, muchos toquetes, y discúlpenme que se los diga, muchos toquetes, entonces ahora sí van a salir a votar para saber qué es lo que va a hacer el gobierno después con esa base de datos. Muy buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches, Coromoto. Era Coromoto desde La Pastora. Bueno, son ya las 8:57 minutos. No podemos extender más este contacto. Agradezco, mira, infinitamente a todos los que se pusieron en contacto con Radio Rumbos. Aquí opinó gente desde Valle la Pascua hasta La Pastora.
la gente de Fuerzas Armadas, la gente de Katia, la gente de la Avenida Lecuna, bueno, gente de todas partes llamó para dar su opinión. Yo debo decir, yo los respeto a todos, yo respeto a todas las opiniones. Simplemente quisiera hacer un breve resumen para utilidad de todos. ¿Qué destaca de esto que acabamos de escuchar? En primer lugar, que hay mucha propaganda, pero poca información. La gente sabe poco. Todos nosotros sabemos poco de qué se trata, de cuál es el proceso histórico, de cuál es la situación actual y de cuál es la perspectiva futura de este tema, que es un tema ciertamente relevante, ciertamente de Estado, ciertamente importante. Eso es lo primero. Lo segundo, se ratifica, se reitera en la argumentación de todos que a todos nos importa el Esequibo y que todos estamos claros en que el Esequibo es venezolano. Eso nos une. Creo que eso también ha quedado claro. También ha quedado claro que el referéndum nos divide. Aquí hay venezolanos que llamaron acá, una señora en realidad, solamente una, que dijo que todo el que no fuera a votar es que no amaba a su patria, ¿no? Y también hubo gente que le respondió de manera más o menos agria, siempre con mucho respeto. Eso destaca en la audiencia de Radio Rumbo. Siempre con mucho respeto, pero le dijeron no vale, al contrario. Aquí la entrega empezó cuando Chávez le dijo a los guyaneses que podían iniciar la explotación comercial del Esequibo. ¿Entiendes? Entonces, repito, el Esequibo nos une, pero el referéndum nos divide. Pensemos eso, pensemos eso. Nos queda jueves y viernes para seguir informándonos, seguir formándonos y construir una opinión sólida al respecto. Con muchísimo respeto, repito, les agradezco la participación, así como le agradezco al embajador Sadio Garavini de turno la exposición tan clara que nos dio. Cuando son las 8:59 minutos nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano, al frente de los controles estuvo Luis Salazar, habló para usted su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chío Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Mardoley Prin está en la audiencia. Un gran abrazo, colega. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.